Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Hoy vamos a estar hablando sobre los múltiplos de un número entero para luego tratar el tema del mínimo común múltiplo. Vamos a recordar un poco qué son los múltiplos de un número entero. Los múltiplos de un número entero cualquiera, llamémoslo A, resultan de multiplicar ese número A, ese valor, por otros números enteros, incluyendo el cero. Por ejemplo, observemos acá los múltiplos del 3 resultan de multiplicar 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4 y así sucesivamente. Encontramos entonces los resultados 3, 6, 9, 12 y de allí en adelante. Podemos hablar, por ejemplo, de los múltiplos del 5. Tenemos entonces 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. Recordemos que esto es una forma alterna de representar la multiplicación de dos enteros. Tenemos entonces los resultados 5, 10, 15 y así sucesivamente. Estos conjuntos que estamos viendo en estos momentos son los múltiplos positivos del 3 y los múltiplos del 5. Los múltiplos positivos del 5. Estamos entonces ante el conjunto de múltiplos positivos de cada uno de estos números. Ahora, también podemos encontrar los múltiplos negativos del 3, multiplicando 3 por menos 1, 3 por menos 2, 3 por menos 3 y así sucesivamente. Encontramos entonces como resultado menos 3, menos 6, menos 9 y de allí en adelante. Múltiplos del 5 también son 5 por menos 1, 5 por menos 2, 5 por menos 3 y así sucesivamente. Los resultados serían menos 5, menos 10, menos 15 y demás. Ahora, ese par de conjuntos, tanto los positivos como los negativos, se pueden reunir junto con el 0 en estos conjuntos que estamos observando aquí en pantalla. En general, los múltiplos del 3 son el 0, que resulta de multiplicar 3 por 0. Dice aquí más o menos 3, quiere decir 3 y menos 3, reunidos en un solo elemento, por así decirlo. 6 y menos 6, 9 y menos 9 y así sucesivamente. Tenemos entonces que los múltiplos del 5 son el 0, que representa el resultado de 5 por 0, más o menos 5, allí está incluido el 5 y el menos 5, más o menos 10, más o menos 15 y de allí sucesivamente. Normalmente cuando nos preguntan cuáles son los múltiplos de un número entero, pues solemos pensar solamente en los positivos, pero ya sabemos que también hay múltiplos negativos y también se debe incluir el 0. Recordemos también lo siguiente, el 0 solo tiene un múltiplo, que es el mismo 0. Pues claro, 0 por 0 es igual a 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3 va a tener el mismo resultado en todos los casos. Todos los números son múltiplos de 1. Claro, multiplicar 3 por 1 nos va a dar 3, 5 por 1 me va a dar 5, 10 por 1 me va a dar 10 y así. Los múltiplos del número 2 terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, el 376 al terminar en 6 es un número par, es un múltiplo de 2. Un 490 al terminar en 0 es un múltiplo de 2. 1284 es un número par. Si sumas las cifras de un múltiplo de 3, también te dará múltiplo de 3. Por ejemplo, 531. Si sumamos sus cifras, nos va a dar un múltiplo de 3. 5 más 3, 8 más 1, 9. Esto quiere decir que el 531 es un múltiplo de 3. 429. 4 más 2, 6 más 9, 15. 15 es un múltiplo de 3, por lo tanto, el 429 también lo es. De la misma manera, podemos también confirmar que el 2325 es múltiplo de 3. Los múltiplos de 5 terminan en 0 o en 5. Por ejemplo, 80, 135, 965.
Estos números terminan en 0 o terminan en 5. Quiere decir que son múltiplos de 5. Los múltiplos de 6 terminan en 0, 2, 4, 6 u 8 y si sumas sus cifras te dará un múltiplo de 3. Quiere decir que todo número que es múltiplo de 2 y múltiplo de 3 también es múltiplo de 6. Por ejemplo, el número 48. El número 48 al terminar en 8 es un número par. Y si sumamos sus cifras, 4 más 8 es igual a 12. 12 es un múltiplo de 3. Esto quiere decir que como es par, como es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 3, resulta siendo múltiplo de 6. Ahora, si sumas las cifras de un múltiplo de 9, te dará múltiplo de 9. Por ejemplo, 126, 288, 495. Estos números, al sumar sus cifras, nos da un múltiplo de 9. Por ejemplo, 126. 1 más 2, 3. 3 más 6, 9. Nos da un múltiplo de 9. ¿Qué quiere decir esto? Que el 126 también es múltiplo de 9. De igual manera, podríamos comprobar el 288 y el 495. Los múltiplos de 10 terminan en 0. Por ejemplo, 80, 150, 520. Estos números al terminar en 0 son múltiplos del 10. Vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a plantear lo siguiente. Vamos a hallar los primeros 6 múltiplos positivos de estos números, hallar 4 múltiplos negativos de estos números y vamos a decir si es verdadero o falso cada uno de estos argumentos, de estos enunciados. Bien, aquí están las respuestas. Hallar los primeros 6 múltiplos positivos de los siguientes números. Entonces, para el 12 tendríamos 12, 24, 36, 48, 60, 72. Para el 26, 26, 52, 78, 104, 130 y 156. Aquí están los múltiplos del 42, aquí están los múltiplos del 54. Cada uno de estos conjuntos resultó de multiplicar el número que nos dieron por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Ahora, dice hallar 4 múltiplos negativos de los siguientes números. Para el 8, pues tendríamos menos 8, menos 16, menos 24, menos 32. Para el 14, menos 14, menos 28, menos 42, menos 56. Y aquí está el conjunto para los demás números. En este caso, como decía, hallar 4 múltiplos negativos, no necesariamente teníamos que haber resuelto la operación en orden. Es decir, no teníamos que multiplicar estrictamente por menos 1, menos 2, menos 3, no, podríamos hacerlo en otro orden. Decir si es verdadero o falso. La primera afirmación es verdadera porque 18 por 3 es igual a 54. La segunda afirmación es falsa porque 16 por menos 4 es igual a menos 64. La tercera afirmación es falsa porque 12 por 2 es igual a 24 y 12 por 3 es igual a 36. Y la última afirmación es falsa porque 20 por 2 es igual a 40. Vamos ahora a hablar sobre el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo de dos números enteros? Dice, al hallar los múltiplos positivos de 4 y 6, obtenemos lo siguiente. Aquí estoy planteando dos conjuntos de múltiplos del 4, múltiplos del 6, múltiplos positivos. Para el 4 tenemos 4, 8, 12, 16 y allí múltiplos del 6, 6, 12, 18, 24 y así sucesivamente. Resulta que en estos dos conjuntos podemos encontrar elementos comunes. Por ejemplo, observemos que en los dos conjuntos se encuentra el número 12. Aquí está el 12, aquí está el 12.
El número 24, aquí está el 24, aquí está el 24. El 36 también está presente en los dos conjuntos. Es más, de allí en adelante hay otros elementos pues, que están allí presentes, aunque no estén escritos. Ahora, de esos elementos comunes, vamos a escoger el menor. Simplemente el primer elemento que encontramos allí dentro de los comunes es el número 12. Este es justamente el mínimo común múltiplo. Yo suelo recomendar que para que entendamos, para que recordemos de pronto un poco esta parte, pues simplemente interpretemos, por así decirlo, al revés, el mínimo común múltiplo. Simplemente pensemos, de los múltiplos comunes, ¿cuál es el menor? De los múltiplos comunes, ¿cuál es el mínimo? En este caso es el número 12. Ahora, otro ejemplo. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 10 y 16. Para el 10 tenemos múltiplos del 10. 10, 20, 30, 40 y de allí en adelante. Para el 16 tenemos 16, 32, 48, 64 y de allí en adelante. Observen que estos son múltiplos positivos y resultan de multiplicar el 10 y el 16 por 1, 2, 3, 4, 5 y de allí en adelante. Ahora, ¿cuáles son los múltiplos comunes? Tenemos entonces que en los dos conjuntos está presente el número 80. Aquí está el 80, aquí está el 80. El 160, aquí está el 160. Y a pesar que en el conjunto de múltiplos del 10 no está escrito, sabemos que también estaría presente. ¿Por qué? Porque 160 termina en 0, por lo tanto es un múltiplo de 10. Ahora, otros múltiplos comunes serían el 240, el 320 y muchos otros. Realmente infinitos. Ahora, ¿cuál es el primer número de este conjunto? El 80. Este es el mínimo común múltiplo del 10 y del 16. Vamos a ver un método diferente para hallar el mínimo común múltiplo. Este método va a emplear la descomposición en factores primos. Vamos a hallar, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Comenzamos por descomponer en factores primos al número 4. Entonces tenemos la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Para el número 6 tenemos entonces que la mitad es 3, la tercera parte de ese 3 es 1. Ahora, veamos que el número 4 es el resultado de 2 a la 2. Vemos que acá el 2 está presente dos veces, por lo tanto 4 es igual a 2 a la 2. El 6 es igual a 2 por 3. En estas dos expresiones vamos a identificar cuáles son los factores que se repiten, cuáles son los factores comunes con sus mayores exponentes. Y vamos a identificar también aquellos factores que no sean comunes. Entonces, en estas dos expresiones, ¿qué hay de repetido? ¿Qué hay de común? El número 2. Pero aquí está 2 a la 2 y aquí tenemos simplemente 2 a la 1. ¿Cuál es el mayor exponente? ¿Dónde está la mayor potencia? Aquí, 2 a la 2. Es por eso que acá dice que los comunes son el número 2, simplemente, con su mayor exponente, el número 2 también. Ahora, los no comunes. ¿Qué hay aquí que no sea común? Pues simplemente el número 3. El número 3 es un factor del 6, no es un factor del 4. El 3 debe tenerse en cuenta entonces acá. Ahora, ¿de dónde sale entonces el mínimo común múltiplo de 4 y 6? De 2 a la 2, que es la potencia común, que es el factor común con su mayor exponente, multiplicado por el 3, que es un factor no común. 2 a la 2 es igual a 4, y el 3 multiplicado por 4 nos da 12.
Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hallar el mínimo como múltiplo de 10 y 56. Tenemos entonces para el 10 lo siguiente. La mitad de 10 es 5, la quinta parte de ese 5 es 1. Para el 56 tenemos lo siguiente. La mitad es 28, la mitad de 28 es 14, la mitad de 14 es 7, la séptima parte de 7 es 1. Ahora vamos a observar lo siguiente. Para el número 10 tenemos entonces que la descomposición es simplemente 2 por 5. Para el 56 tenemos que la descomposición nos queda 2 a la 3 por 7. ¿Cuál es el factor común allí? ¿Cuál es el número común allí? El número 2. Pero su mayor exponente lo tiene aquí el 56, 2 a la 3. Ok. Lo común, el número 2 con su mayor exponente, el 3. Ahora, los no comunes. ¿Qué hay aquí que no sea común? El 5, que es un factor del 10, y el 7, que es un factor del 56. Estos son los valores, esos son los números no comunes, el 5 y el 7. Ahora, el mínimo común múltiplo de 10 y 56, ¿de dónde resulta? Sale de 2 a la 3, que es el factor común con su mayor exponente, el 5, que viene del número 10, y el 7, que viene del número 56. Esta multiplicación resulta en 8 por 5 por 7, es decir, 280. Ese es el mínimo común múltiplo. Ahora, este método se puede resumir empleando la descomposición en factores primos al mismo tiempo sobre cada uno de los números. Me explico. Para hallar, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 4 y 6, podemos hacer lo siguiente. Vamos a emplear aquí números primos que descompongan al 4 y al 6 al mismo tiempo. No importa si uno de ellos solamente aplica para una de las columnas, una o dos columnas. Si aplica para todas, perfecto, pero si aplica solamente para algunas, no hay problema. Es decir, aquí, la mitad del número 4 es el 2. Esa misma mitad del número 6 es el 3. En este momento tendríamos solamente el 2 y el 3. Sigo aplicando el factor primo 2. La mitad del número 2 es 1. 3 no tendría mitad exacta. Por lo tanto, ese factor 2 no aplicaría allí. Pero la tercera parte de ese 3 es 1. Este sí aplica a este número. Vemos entonces que la descomposición nos queda 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 3, es decir, 12. Ese es justamente el mínimo común múltiplo de 4 y 6, el 12. Para el 10 y el 56 tenemos lo siguiente. La mitad del número 10 es el 5, del número 56 es 28. La mitad, aquí el 5 no tendría mitad exacta, pero 28 sí, es 14. La mitad de ese 14 es 7. De regreso al número 5 tendríamos que la quinta parte del 5 es 1. Y acá tenemos que la séptima parte del 7 es 1. Esto es simplemente por orden, realmente. Ahora, esta multiplicación, ¿cómo nos queda? Nos queda 2 por 2 por 2 por 5 por 7. Aquí la tenemos. El resultado es 280. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 10 y 56 es 280. Vemos acá entonces el segundo ejercicio. Los invito a que resolvamos cada uno de estos puntos. Las respuestas aparecerán en unos contados segundos. Bien, encontramos lo siguiente. El mínimo común múltiplo de 18 y 24. ¿Cómo se puede hallar? Se puede hallar utilizando
el conjunto de múltiplos de cada uno. Para el 18 tenemos este conjunto, para el 24 tenemos este otro conjunto. Los comunes serían el 72, el 144 y el 216. El primero de ellos, ¿cuál es? El 72. Ese justamente es el mínimo común múltiplo. Si vamos a emplear la descomposición de factores primos, tenemos lo siguiente. La mitad de 18 es 9, la tercera parte de 9 es 3, la tercera parte de 3 es 1. Mitad de 24 es el 12, la mitad de 12 es 6, la mitad es 3, la tercera parte es 1. Tenemos entonces que 18 es igual a 2 por 3 a la 2, 24 es igual a 2 a la 3 por 3. ¿Cuáles son los elementos comunes allí? El 2 con exponente 3 y el 3 con exponente 2. No hay factores que no sean comunes. En este caso, entonces, 2 a la 3 por 3 a la 2 nos da 8 por 9, es decir, 72. Si realizamos este proceso al mismo tiempo, vamos a tener lo siguiente. Tenemos entonces que 18 y 24. La mitad de 18 es 9, de 24 es 12. La mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3. La tercera parte de 9 es 3. La tercera parte de 3 es 1. Tenemos entonces que el mínimo común múltiplo es 2 a la 3 por 3 a la 2, es decir, 8 por 9, 72. Veamos ahora el punto B, mínimo común múltiplo de 8, 14 y 32. Para el 8 tenemos entonces este conjunto de múltiplos, 8, 16, 24, muchos más, 216, 224, 232, infinitos múltiplos de allí en adelante. Para el 14 sucede algo semejante, para el 32 de igual forma. Vemos que los comunes son 224, efectivamente está acá, acá y acá. 448, que aunque no esté aquí escrito, es común. 672 pasa igual, es común. De estos tres, el menor, ¿cuál es? El 224, que resulta ser el mínimo común múltiplo de esos tres valores. Ahora, empleando la descomposición en factores primos, vemos entonces que el 8 se descompone así. La mitad es 4, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. 14, la mitad es 7, séptima parte 1. 32, la mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Tenemos entonces que 8 es 2 a la 3, 14 es 2 por 7, 32 es 2 a la 5. Lo común, el número 2. Máximo exponente, el 5, 2 a la 5. Aquello que no sea común, pues simplemente el 7. Tenemos entonces que el mínimo común múltiplo resulta de ser 2 a la 5 por 7, es decir, 224. Si empleamos el método resumido, tenemos entonces que 8, 14 y 32 se descompone de esta manera, como lo vemos acá. El resultado termina siendo efectivamente 224. Ahora, para el 9, 27, 34 y 36 se pueden realizar procesos semejantes. Están los múltiplos de cada un número, los comunes, y tenemos entonces que el menor de ellos es 1836. Si se descomponen en factores primos, uno por uno, tenemos entonces 3 a la 2, 3 a la 3, 2 por 17, 2 a la 2 por 3 a la 3. ¿Qué hay en común? Mucho cuidado que aquí el 2 es común entre el 34 y el 36. El mayor exponente es el 2, 2 a la 2. El 3 es común al 9, al 27 y al 36. ¿Dónde está el mayor exponente? Pues simplemente puede ser este o este, simplemente 3 a la 3. Y aquello que no sea común, el 17. Multiplicamos y obtenemos 1836. El mismo resultado
Podemos obtenerlo resumiendo de esta manera. Descomponiendo los 4 números en factores primos, como lo podemos observar acá, encontramos la respectiva multiplicación y hallamos el mínimo común múltiplo, 1836. Verdadero y falso. Mínimo común múltiplo de 20 y 35 es igual a 70. Esto es falso porque si realizamos el respectivo proceso, obtenemos 140. Mínimo común múltiplo de 15 y 40 igual a 120. Eso es verdadero. Miren, aquí está el proceso. Efectivamente obtenemos 120. Mínimo común múltiplo de 30 y 50 diferente a 150. Eso es falso porque si realizamos el proceso encontramos que efectivamente es igual a 150. Punto D. Mínimo común múltiplo de 10 y 18 menor de 100. Es verdadero porque si realizamos el proceso encontramos que su valor es 90. Efectivamente menor de 100. Último punto. Se sabe que el mínimo común múltiplo de 16 y 20 es 80. Hallar el mínimo común múltiplo de 16 por 2, 20 por 2 y comparar resultados. ¿Qué hay de particular? Resulta que 16 por 2 es igual a 32. 20 por 2 es igual a 40. Si hallamos el mínimo común múltiplo de este par de números, nos encontramos con que es igual a 160. Justamente el doble del mínimo común múltiplo que nos habían planteado en un principio. ¿Qué quiere decir esto? Que si multiplicamos los números por 2, el mínimo común múltiplo también queda multiplicado por 2. Se sabe que el mínimo común múltiplo de 18 y 30 es igual a 90. Hallar el mínimo común múltiplo de 18 dividido 2 y 30 dividido 2. Comparar resultados. ¿Qué hay de particular? 18 dividido 2 es igual a 9. 30 dividido 2 es igual a 15. El mínimo común múltiplo de estos dos números es igual a 45. Justamente la mitad del valor que nos habían dado originalmente. ¿Qué podemos decir? Que si dividimos los números entre 2, el mínimo común múltiplo también quedará dividido entre 2. Vamos a ver a continuación algunos comandos en GeoGebra que nos pueden servir para trabajar el tema que estamos observando. Lo primero, ¿cómo hacemos para establecer en GeoGebra el conjunto de múltiplos de un número? O por lo menos algunos elementos de ese conjunto. Recordemos que GeoGebra trabaja con listas y una de las formas sencillas de yo armar este conjunto es la siguiente. Supongamos, por ejemplo, que necesito los múltiplos del número 6. Entonces lo que hago simplemente es multiplicar 6 por, digamos, 1.20 y oprimo Enter. En estos momentos observamos entonces la multiplicación del número 6 por los números entre 1 y 20. Entonces básicamente esto es parte del conjunto de múltiplos del 6. Ahora, en estos momentos estoy trabajando en la versión CAS de GeoGebra. Esta versión no añade etiquetas automáticamente a los resultados. Entonces, lo que voy a hacer aquí es venir al menú y agregar etiqueta. Recordemos que esto es una lista, por lo que GeoGebra automáticamente pone el nombre L1. Ok, ahora vamos a hacer algo semejante con el número 8, por ejemplo. Es 8 por los números del 1 al 20. 1.20. ¿Listo? Tenemos entonces el listado de múltiplos del 8. ¿De dónde salieron? De multiplicar 8 por 1, 8 por 2 hasta 8 por 20. Y a esta entrada también le voy a agregar una etiqueta. ¿Sí? Ok. Ahora,
Vamos entonces a hallar los elementos comunes que hay entre estas dos listas, entre estos dos conjuntos. Entonces voy a utilizar el comando intersección entre dos listas. La primera se llama L1, la segunda se llama L2. Oprimo Enter y vemos que están el 24, 48, 72. Estos serían los elementos comunes a estos dos conjuntos, a estas dos listas. Nos queda muy fácil entonces establecer cuál es el mínimo común múltiplo. Simplemente observamos el primer elemento que tenemos allí. En este caso es el 24. Ese sería el mínimo común múltiplo entre 6 y 8. Esto entendiendo, digamos, este proceso desde el punto de vista de los conjuntos. Ahora, podemos hallar esto de otra manera, pues simplemente podemos factorizar, descomponer en factores primos al 6 y al 8 y hacer un proceso, digamos, manual, por así decirlo, para hallar el mínimo común múltiplo. Es decir, lo siguiente. Factores primos de el número 6. Vemos que es el 2 y el 3. Ahora voy a escribir entonces factores primos de el número 8. Y están bien. Entonces sabemos aquí que los factores primos del 6 sería 2 por 3. Aquí tendríamos factores primos del 8, sería 2 por 2 por 2. Nos queda de una u otra manera fácil identificar qué sería lo común y qué sería lo no común. Aquí sería lo común el número 2. Aquí aparece 3 veces. Aquí aparece solamente una vez. Entonces me quedo con este que tiene mayor cantidad de apariciones del número 2. Diríamos algo así como 2 elevado a la potencia 3. Pasamos a la derecha, multiplicamos por lo que no es común, que en este caso sería el número 3. 24 es el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Esa sería una segunda forma de hacerlo. Ahora, la forma más sencilla, pues simplemente es utilizando el comando mínimo común múltiplo. En este caso podemos utilizar esta variante que dice número, coma, número, ¿sí? Si son más de dos números, utilizamos esta variante que dice lista de números. Entonces, mínimo común múltiplo de el 6 y el 8. Vemos que es 24. A ver, digamos que queremos hallar el mínimo común múltiplo. Esta vez voy a utilizar lista de números. Abro llaves, están aquí en el teclado FX. Y digamos que queremos hallar el mínimo común múltiplo de 12, 24 y 30. Demos Enter y tenemos un resultado de 120. Esta sería la forma de emplearlo para dos números simplemente o cuando tenemos un listado de más de dos números. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones.